porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Diga entonces, estoy en presencia de una hermosura de Dios, de una belleza de Dios, de una grandeza de Dios, de un milagro de Dios, de una bendición de Dios. Dile, te amo en el Señor. Si es su esposa, la abraza, le da un beso, su hijo, su hija. Los demás, ósculo santo, por favor. Ahora vuelvo a mirar nuevamente. Dile, te quiero decir algo. Mi fe no está fundada por lo que veo. Diga, no es de vista. Tampoco por lo que siento. Diga, no es emocional, sino por lo que creo. Y yo creo que Jesucristo es el Señor. Y es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Da un aplauso bien grande, bien fuerte, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayer salvaba, liberaba, sanaba, hacía milagros. Dígale, hoy. Hoy también. Puede sentarse, por favor. Estamos en etapa final. Por allá conversaba en una de las iglesias que la semana pasada me correspondió ir a Córdoba para el examen de unos pastores. Ellos se van a demorar más que nosotros. También Dios los va guiando con esto, pero dan solamente uno durante la semana, cada domingo. Dijo, esto va a tomar todo el año. Ya nosotros vamos por el cuarto. Nos queda uno más. Cuarto, hablando de los deseos que no deben ser satisfechos. Porque nos alejan, ¿lo escuché?, de vivir en el Espíritu. La Biblia dice, estos deseos no deben ser satisfechos, porque eso nos distancia, nos aleja del plan de Dios, de lo que quiere Dios, que sea la vida de cada uno de nosotros. Eso está apuntando al carácter cristiano. Y agrupamos esos deseos que no deben ser satisfechos en 5 grupos. Hablamos del grupo de la inmoralidad sexual, que lo integra ¿qué? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Luego entonces estuvimos hablando de los pecados directos contra Dios, que desconocen a Dios. Todo pecado es contra Dios, pero hay unos que desconocen a Dios totalmente, y es la idolatría y la hechicería. Después estuvimos hablando de los pecados sociales, y fue el domingo pasado, que son ¿cuáles? Enemistades, pleitos, celos, iras. Y mire que hemos ido ampliando todo esto, cierto, dentro del recorrido de estas enseñanzas. Y hoy nos corresponde hablar del cuarto, el cuarto grupo de los deseos que no deben ser satisfechos, que corresponden, por supuesto, al divisionismo. ¿Cómo es? Divisionismo. Y esto lo integran 5. Y entonces nos corresponde hablar de ellos, y son contienda, disensiones. Ponga ahí Gálatas capítulo 5, versículo 20, parte final y 21. Ahí está. ¿Cómo es? ¿Cuáles son? Contiendas, disensiones, ¿qué otra cosa? Herejías, ¿qué otra? Envidias y homicidios. No se olvide que la parte final de este texto, este párrafo, si usted le quiere, me dice que los que practican estas cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Comencemos por el primero de ellos entonces, el divisionismo, contiendas. Este en el idioma original significa rivalidad. ¿Cómo es? Ambición, que se generan por motivos egoístas. Tiene que ver la contienda. Tiene que ver también el significado de facciones, como si fueran partidos que se forman al interior de la iglesia y también en la sociedad. Esta contienda
es una palabra también que se puede entender como ambiciones egoístas, que traen rivalidades. O sea, por tanta ambición, por tanto egoísmo, terminan como rivalizando las personas. ¿Sabe por qué consiste eso? Porque muchas personas piensan en el grande yo. No en el gran yo soy, sino en el grande ¿qué? Yo. La persona toma el primer lugar y entonces los demás corresponden a un segundo lugar y los demás lo usan para sus propósitos. En otras palabras, utilizan a los otros seres humanos como una escalera para escalar. Quiere llegar allá, entonces pone una persona, se sube sobre él, otra sobre él. Porque lo importante es que yo, solo yo y qué, y solamente yo. Así que lo que aquí trata de decir esta expresión es que denota un espíritu de ambición personal, lo que estos tienen. Y por eso lo lleva a la rivalidad con otro, a rivalizar con otro, a competir con otros. Por eso forman partidismo puede ser en la casa, partidismo puede ser en la iglesia y en la sociedad. La ambición personal y egoísta es, por supuesto, es condenable. Dios no quiere que eso exista en ninguna de las áreas de la vida de los creyentes, ni en su casa, ni en su función social, y mucho menos en la iglesia. No podemos olvidar que esta tiene una connotación que va dirigida a la iglesia, una iglesia que estaba pasando por momentos un poquito difíciles. Por eso cuando comienza la escritura dice, oh Gálatas e insensato, ¿quién os fascinó? Que comenzaron por el espíritu y terminaron en la carne. Para que más o menos nos contextualicemos qué es lo que está pasando aquí en esta iglesia. No estamos diciendo en esta iglesia donde estamos nosotros, diciendo lo que estaba pasando allá y que quiere Dios que no pase en otras iglesias. ¿Estamos aquí? Eso sí. Entonces, ahora en lo que respecta al hogar, hay una aplicación que tiene que ver con el hogar que encontramos nosotros en Proverbios capítulo 17, versículo 1. ¿Qué dice allí? Diga, mejores. Yo tengo una selección hace mucho tiempo, algún día lo predicaré en la iglesia, ¿sabe? Yo tengo una carpeta que yo armo por año. Espera un momentico. Una carpeta que yo armo por año. Y entre esa carpeta yo le pongo semilleros. Y son predicaciones que tienen años de estar ahí, nunca las he enseñado, pero están ahí. Dios me habla y yo las guardo y las bosquejo y las organizo y las dejo ahí. Dentro de eso está uno está eso. Mejores. ¿Cómo es? Mejor es un bocado seco y en paz que en casa de contienda llena de provisiones. Ahora sí en la casa, ya no en la iglesia, ya no en la sociedad, sino en la casa. Mejores. Algún día enseñaré esa parte, mejores. Y hay mucho en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los Proverbios. Uy, eso hay una cantidad de mejores. Lo que Dios espera de nosotros. Mejor es un bocado seco. Cuando yo estaba pequeño, en las casas de las personas que vivían de los agüeros, había una mata de sábila. Si había una casa que se respetara de por ahí de medio rara, había una mata de sábila. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Y por otro lado ponían un pan. Un pan francés. ¿Quiénes se acuerdan de eso? Yo sé que los nuevos de ahora ya casi eso no se ve. El pan no. Pero la sábila todavía. Y la herradura. Tres cosas había en la entrada. Uno entraba a la casa y hacía así. Y estaba la sábila, la herradura y un pan francés. Un pan francés de este tamaño, no era tan grande. Oiga, hermano, y algunas veces se le daba a uno por bajar ese pan. Y ese pan estaba duro. Porque ahí duraba meses, duraba hasta años ese mismo pan. Claro, la herradura no tenía problema. Y la sábila se la comían y la sustituían por otra. Y el pan muchas veces quedaba ahí, ese pan rancio, hermano. Usted lo abría y eso era como una piedra, ¿sí o no? Cuando yo estaba organizando esta enseñanza, me estaba acordando de
de este pasaje, de esta ilustración. ¿Mejor qué? Mejor es ese pan. Mejor ese pan duro y sin agua. Oye, imagínense, ese pan era durísimo. ¿A usted le tocaba una vez ese pan que usted no puede tragar? Ya no me refiero a ese que ponían en la puerta de las casas. Ese pan que usted no puede tragar de lo duro, que la saliva no da. Entonces dice, la Escritura dice, se trata de ese pan duro, que está seco y sin agua. Imagínense lo difícil que es. Lo difícil que es uno digerir un tipo de pan de eso, pero está diciendo una preferencia. Es mejor ese tipo de pan seco, o sea, que no haya agua, que no haya líquido, que es duro, que es fácil, no es fácil de consumir. Dice que una casa de contiendas, llena de provisiones. Entonces, de este lado está esa nevera llena de todo, ¿cierto? Entonces está diciendo, ve, es preferible mejor que la nevera no esté llena de todo, pero que no haya contienda en esta casa. ¿Está escuchando? Es mejor que esté vacía. Es mejor que brille porque no hay nada. Uy, pero que en esta casa no haya contiendas, que no haya rivalidades. ¿Está escuchando? Sino que haya ¿qué? Paz. Así que para que entienda usted el significado de esta parte en que tiene que ver con la contienda, ojo con eso. Evite ¿qué? Las disensiones en el hogar. Evite las rivalidades. Hay hermanos que rivalizan con otros, ¿cierto? Internamente, hablando internamente en la casa. A veces hay hombres y mujeres que rivalizan entre ellos. Voy a buscar una ilustración, pero la voy a poner en la otra, en la de la envidia, porque es que era acertada aquí, pero también allá. Entonces mejor la voy a dejar para allá. Y se trataba de un matrimonio real. Pero de ese mismo matrimonio te voy a poner otra ilustración. Hace muchos años yo viví una experiencia. Parece que eso no se ha repetido más. Y entonces cuando tocaba una hermana en especial, que era afecto de la persona que controlaba el sonido, ¿sabe qué hacía? Ahí le ponía todo el volumen. Y cuando iban a cantar los demás, se lo bajaba. Y les tocaba forzar la garganta para poder cantar. Y fue generando una rivalidad en el grupo. Pero solo era para que una sobresaliera, sobre los otros. Para que la iglesia lo reconociera por encima de los demás. ¿Estamos aquí? Eso puede pasar en la casa, eso puede pasar en el hogar. ¿Me está escuchando? Donde uno coge y también aviva las rivalidades y las disensiones. ¿En dónde? En las contiendas. Ahora vamos a disensiones. Segundo, disensiones. La disensión es la que más apunta a las divisiones. Recuerden que estamos hablando del divisionismo, que es el tema principal de esos 5 elementos que estamos hablando. Es el que más apunta a las divisiones. Es lo que también llaman en el argot popular y también hasta jurídico las sediciones. Sediciosos. ¿Estamos aquí? Y Colombia, nuestro país, nuestra amada tierra, oiga, la verdad que llevamos años con estos problemas. Pero años. Nacen grupos nuevos, surgen grupos nuevos, se sublevan contra esto, se sublevan contra el otro, que tiene que ver con las disensiones. Mire hoy cómo estamos viviendo. Ese es nuestro país, esa es una gran realidad. Un país que está siempre en sediciones. Esa es la realidad colombiana. Una rivalidad impresionante. El colombiano es muy inteligente, ¿cuánto lo creen? Diga sabio, sabia. Claro que sí. Pero también tenemos que reconocer nuestra realidad. Lo que se refleja socialmente es lo que al final se vive al interior de los hogares. Es la formación que tiene el ser humano, que se refleja en la sociedad.
que se refleja en la comunidad, que se refleja en el trabajo, que se refleja en todos los ambientes sociales. Y la iglesia no es la excepción. Es la palabra que tiene como significado riñas por temas de personalidades y que traen una división en el hogar, que traen una división en la sociedad, que traen una división en la iglesia. O sea, la iglesia no es ajena a esto, no es ajena a las disensiones. Pablo no está hablando de esas diferencias que surgen normalmente por razones de opinión, porque a veces hay opiniones que nos separan. No está hablando de eso. De conceptos que podemos tener, bien sean filosóficos, de pronto teológicos, de pronto ideológicos, de pronto... No, de eso no es que habla. Habla de aquel que tiene la magnitud y el poder de poder dividir, de eso que habla. Porque podemos tener diferencias y de suyo la tenemos. ¿Estamos? La tenemos. Tenemos diferencias en la casa, en cuanto a conceptos. Tenemos diferencias en cuanto a percepciones. Tenemos diferencias, pero no se trata de diferencias, de opiniones o de conceptos, ni de aún cuestiones teológicas o eclesiales, no. Se trata de aquella que tiene como fuente el querer rivalizar y el querer escalar a costa de codazos. ¿Estamos aquí? Entonces divide en la casa, divide en el hogar, divide en la iglesia, en todas partes divide. Pablo hace una advertencia también y apunta ya a la iglesia de manera particular para aplicar Gálatas con respecto a Romanos. Dice así en Romanos capítulo 16, versículo 7. Romanos 16, 17 dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones. ¿Estamos aquí? Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y luego hace una recomendación, que os apartéis de ellos. Esto suena un poquito raro, pero quiero decir, esa es una recomendación que hace el apóstol Pablo de una realidad que de una u otra manera trataba de advertir a la iglesia que estaba en Roma, ya no solamente en Gálatas, no solamente en Galacia, sino también en Roma. Y le está diciendo a la iglesia: hombre, iglesia, vea, discierna, focalice a las personas aquellas que causan divisiones. ¿Estamos aquí? Diga disensiones, la palabra más correcta. Y tropiezo contra la doctrina. ¿Estamos acá? Una advertencia, fíjese, focalícelo. Y dos, dice, no solamente focalícelo, sino una vez ya identificado, ¿qué tiene que hacer? Apartarse de ellos. A veces nos gustaría abrazar a todo el mundo, chocholear a todo el mundo, pero hay momentos en la iglesia que hay unas recomendaciones que uno tiene que tenerlas en cuenta. ¿Lo escuché? Pablo está advirtiendo contra los falsos maestros que causan divisiones con sus falsas doctrinas. Eso es lo que está haciendo. Y vamos, que cualquiera se puede perfectamente confundir. Perfectamente se puede confundir. Entonces hay una advertencia ya particularmente con la enseñanza de la iglesia. Y hablo de la iglesia en general, no solamente esta iglesia, sino de la iglesia del Señor. Usted ahora tiene una oportunidad de poder escuchar lo que usted quiera y leer lo que usted quiera. Y lo más grave, ¿sabe cuál es? No es lo que usted lea, no es lo que usted escuche, sino lo que usted prefiera. Y a veces no siempre lo que usted prefiere es lo que está conforme a la sana doctrina. Hay gente que ahorita no, simplemente se sienta en la pantalla y después de la pandemia peor. Entonces tienen ya sus favoritos, pero nunca se enteran realmente cuál es el trasfondo teológico, cuál es la doctrina local de esa iglesia y hacia dónde lo está llevando. Nosotros hemos tenido un inconveniente. Yo recuerdo ya en la costa hace mucho tiempo, invitamos a un predicador y ese predicador pues descrestó un poco de gente, tal cosa, y trajo una división, hermano, qué cosa tan impresionante. Quien afectó bastante a la parte de la región atlántica. Y por ahí se llevó como 4 o 5 iglesias y las enredó. Ahí las enredó. Vaya y busque esas 5 iglesias. Vaya y búsquela. A ver dónde están. Simplemente les inyectaron una doctrina torcida. Terminaron fuera, por así decir, de la misión,
y ni siquiera sus ministerios alcanzan a desarrollarse. Así que préstele mucha ¿qué? Atención, lo que usted vea, lo que usted escuche, porque ya no solamente es en la iglesia, aquí en la iglesia local. Y usted de pronto, porque aquí es más fácil, uno cuando escucha, este hombre tiene una forma de pensar como rara, usted lo identifica rápido, ¿no? Es unos conceptos como raros del evangelio, y ya todo el mundo en la iglesia lo sabe. Párele bola, ese hermano, párele bola lo que dice. Es más fácil, pero ya por allá no es tan fácil. ¿Estamos aquí? Así que por favor, iglesia, tenga en cuenta que lo que hablaba el apóstol Pablo para Galacia y también hablaba para Roma es válido para nuestros días. Y cuando usted con el discernimiento que tenga, fíjese, focalice, discierna, y luego ¿qué? Diga, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es, y se aparta de eso, porque genera ¿qué? Disensiones. Herejías, otra. Con el tiempo esta palabra comenzó a significar toda enseñanza que rompe la unidad de la iglesia. Pablo lo que está advirtiendo es aquello que trata de romper que la iglesia sea una iglesia que permanezca en unidad. El llamado es permanecer en la unidad, así lo dice en Efesios. Y son partidos que se forman al interior de, son lo que llaman los sectarismos. También tiene el significado de enseñanza distinta a las enseñanzas apostólicas. Eso tiene que ver con la herejía. A veces la iglesia está más adepto a que le hablen bonito, que le diga que Dios, vea, Dios lo va a bendecir, no se preocupe que lo va a bendecir. Y lo va a bendecir más cuando usted está más desprendido de la carne y viviendo en él. A mí no hay cosa más bonita que esa, ¿cierto? Dios quiere bendecirlo, Dios siempre nos va a bendecir. ¿Está aquí? La herejía lo que lleva es un terreno destructivo de la iglesia. La destruye porque destruye su centro fundamental, que es la fe. Y Jesús hizo advertencia sobre esto en cuanto tiene que ver con los últimos tiempos y como señal de los últimos tiempos, que vendrían falsos ¿qué? Falsos maestros. ¿Estamos aquí? Y diría, yo soy el Cristo, y está aquí, está allá, y dice, ponga mucho cuidado. Sin embargo, Pablo usa este elemento divisivo prestando la atención de que eso no debe acontecer en la iglesia. Ahora, el problema no era solamente en la época de Pablo. ¿Recuerda el Señor Jesús? ¿Cuántos se acuerdan del Señor Jesús? Uy, solo un poquito. ¿Cuántos se acuerdan del Señor Jesús? En los tiempos del Señor Jesús, escuchen bien, no solamente en los tiempos de Pablo, ya Jesús había muerto. Cuando él escribió esto, Jesús tenía ya como 25 años de haber muerto. ¿Cómo fue el escenario en los tiempos de Jesús en cuanto a las sectas? Aún dice la palabra la secta de los fariseos. ¿Cuál más? Los saduceos. ¿Qué más? Los herodianos. ¿Qué más? Eso había. Lo que usted quiera. Así que el partidismo se dio en la época de Jesús. Cuando él estuvo en este mundo, la gente iba por aquí, iba por allá. Lógicamente, Jesús venía con el mensaje de salvación, el cual nosotros hemos creído que Jesucristo es el Señor. Y él condenó el sectarismo. Aún llegó un momento que dijo, cuidado con la levadura de los fariseos. Y dice que estaba hablando sobre ¿qué? Sobre la doctrina de ellos. A eso se refería el Señor Jesús. Después en otra parte dice, cuidado con la doctrina de los fariseos. Y dice, la hipocresía de los fariseos. Porque uno de los elementos que tiene que ver con esto es el andar hipócrita. Muchas veces la gente no se refleja como es, esconde su verdadera ambición, ¿cierto? Y se presenta en la iglesia y lo que hace es que dividir la iglesia del Señor. Así que Jesús advirtió, en los tiempos de Jesús también estaba, en los tiempos del apóstol Pablo también estaba, y en nuestro tiempo también. Eso. Voy a decir lo siguiente, en los partidismos se ve cuáles son los verdaderos cristianos y cuáles son los herejes que están en contra de la doctrina de la fe. ¿Está claro? Entonces Dios comienza a advertir. Mire, estamos en tiempos difíciles, iglesia, por favor. Estamos en tiempos muy complejos. Dios lo que más quiere es la salvación del ser humano. El problema, ¿sabe dónde está? Que muchas veces ante tanto lluvia de doctrina, sin darnos cuenta, podemos ser desviados de nuestra fe. Y entonces advierte el apóstol Pablo sobre esto. Yo he escuchado hermanos, inclusive hermanas, no, hermano, yo no voy, pero yo pongo pero también pongo otro. Yo escucho esto, pero también escucho lo otro.
Te voy a decir, el crecimiento es un crecimiento muy desigual. ¿Y quién revisa lo que aquel o aquella está aprendiendo? ¿Quién se lo revisa? Entonces muchos coloquialmente dicen, no, el Espíritu Santo, hágame el favor, hágame el favor, hágame el favor, hágame el favor. Es cierto que el Espíritu Santo es un maestro, es cierto. Pero también se requiere de poder nosotros estar cohesionados en torno a una doctrina local de la iglesia. ¿Estamos aquí? Así que advierte sobre la herejía, separatismo, divisiones en la iglesia que van torciendo la sana doctrina. Vamos al otro, la envidia. El mundo dice que la cobarde envidia, y si fuera cobarde, no es tan cobarde, no es tan cobarde. La envidia tiene un significado interesante. Es el deseo negativo de ambición a poseer lo que otro tiene o lo que otro es. Primero arranca por ahí. Ese es el envidioso. Pero también tiene una connotación bastante interesante. Y es que muchas veces el envidioso ni siquiera desea lo que el otro tiene. Ni siquiera quiere estar en la posición del otro, sino que el otro deje de estar en la posición que tiene y que el otro deje de tener lo que tiene. Esa es otra aplicación de la envidia. Porque antes solamente nos decían, no, es que el envidioso solamente desea la posición del otro, la bendición del otro, lo que el otro tiene lo quiere para él. No, hoy en día es más peligrosa la otra, el otro significado, donde no le importa realmente qué pasa con él, qué pasa con lo que tiene, qué pasa con su posición, lo que le importa es que sea destruido. Ese es el envidioso. ¿Cómo es? Ese es el envidioso. Y le voy a decir lo siguiente, Pablo no le está hablando al mundo. Pablo le está hablando ¿a quién? A la iglesia del Señor, ¿no escuché? La envidia también produce resentimiento entre las personas. Los priva realmente de muchas cosas, pero quiero solamente tocar dos ejemplos en cuanto tiene que ver con la envidia en la historia bíblica. El primero tiene que ver con José. Dice Génesis capítulo 37, versículo 11. Apenas estaba naciendo, desarrollándose el pueblo de Israel. Apenas estaba en simiente, en ciernes, como dicen por ahí una palabra muy coloquial. Dice Génesis 37, 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Meditaba sobre los sueños, voy a partir de atrás para adelante, meditaba en los sueños. No meditaba sobre la envidia, meditaba sobre los sueños que el hijo tenía cada día y él los guardaba. Reflexionaba sobre eso. Pero los hermanos, ¿qué pasó? Le tenían envidia. Envidia. Por envidia, entonces lo cogieron un día y lo echaron a una cisterna, no con buenas intenciones, sino ¿para qué? Porque una cisterna que al final estaba seca, pensaron que tenía agua, que se podía ahogar, pero no estaba seca y no se ahogó, ¿cierto? Porque ahí estaba Dios. Después entonces por envidia dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con él ahí? ¿Y si se muere qué? No, mejor vamos a venderlo. ¿Qué hicieron? Lo vendieron. Y luego llegó a la casa de Potifar. En la pata de la casa de Potifar, y usted conoce toda la historia, fue acosado, que fue asediado, cosas como esa, y terminó injustamente eso y terminó en la cárcel. ¿Estamos acá? Ella estuvo en la cárcel durante mucho tiempo, tal cosa. Porque los hermanos lo vendieron por... Y la suerte de la persona que vendían en los tiempos de José, prácticamente era la muerte. Se acogían al esclavo, lo explotaban hasta el máximo, hacían de todo con él y al final moría. Y todo eso lo hicieron los hermanos solamente por... Ojo, esto hay que prestarle mucha atención. Nótese que aquí vemos que eso fue dentro de la ¿qué? Dentro de la casa, dentro del hogar, en el seno familiar. Ahí había entonces donde unos hermanos, la mayoría, los 11, envidiaban a uno solo, por causa de su sueño, por causa de que Dios de una u otra manera le hablaba y se manifestaba a él. ¿Estamos acá? Eso a veces genera envidia. Hombre, es que en el reino del cielo yo le voy a decir lo siguiente, amados hermanos, no es necesario ser envidioso, porque Dios lo que dijo que haría contigo, lo va a hacer. Así que no pretenda, hombre, que el otro caiga para que tú subas. No, hombre.
Ni que lo que el otro hace también tú lo quieras hacer. No, hombre, lo que Dios sabe que va a hacer contigo, lo va a hacer contigo hasta que Jesús venga por la iglesia, lo va a hacer. Tranquilo, lo va a hacer. ¿Para qué envidia? ¿Para qué envidia, hombre? ¿Para qué envidia? Dios va a cumplir el propósito en tu vida, hombre. ¿Estamos aquí? Lo va a cumplir. Entonces, no, cero envidia. Ojo, pueblo de Dios. Ese era el pueblo de Dios, escogido por Dios. Para que no vea, es bueno que se pellizque, hombre, estamos vivos. Y se requiere más estar vivo para ser envidioso muchas veces. ¿Yo no? Estamos vivos. Segundo, encontramos también en Mateo capítulo 27, versículo 18, cogí los dos extremos, el extremo del Antiguo Testamento y el extremo del Nuevo Testamento. Y así, ahora sí unamos disensión y lo demás que hablamos con este versículo de la envidia, con este versículo. 27, 18 dice, porque sabía que por envidia lo habían entregado. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesús. ¿Quiénes? Los que enunciamos antes. Los mismos sectarios. Los mismos herejes. Eso era el ambiente de Jesús. Ellos fueron los que llevaron al final a Jesús por envidia a ¿qué? A ser crucificado. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos. Ahí sí se pusieron de acuerdo todos los envidiosos. Todos los envidiosos se pusieron de acuerdo. Porque eso es fácil, ponerse de acuerdo los envidiosos, eso es ya. ¿Estamos aquí? Se pusieron de acuerdo todos. Y entonces, hasta que lograron, lógicamente, llevar a Jesús a la cruz del Calvario, aunque ese era un plan de Dios, pero quiero decirle, espero que no sea así, ¿no? Dios usó a los envidiosos para que Jesús fuera a la cruz del Calvario. En un mal sentido quiero decirle, no. Quiero decirle que al final, aunque Dios tenía un plan maravilloso, sin embargo, dentro de ello estaba un traidor y un envidioso. Estaba alguien que iba allá y visitó a los envidiosos. Oiga, envidiosos, yo se les voy a entregar a Jesús. ¿Sí o no? Oiga, envidiosos, ¿yo les voy a entregar a Jesús. La unión entre el traidor, el codicioso y el envidioso. A salir hasta en verso. La combinación entre ¿qué? Entre el codicioso y el envidioso. Y al final todo envidioso es codicioso. ¿Estamos acá? Y ahí fue, a la cruz del Calvario fue el Señor. Y fue inicialmente, en cuanto tiene que ver con el querer y la conducta del ser humano, por el comportamiento de dos sectores. El uno tenía que ver con un codicioso y el segundo tenía que ver con un envidioso. Aunque era un plan de Dios que Él fuera a la cruz del Calvario. ¿Estamos aquí? Dile que está a su lado, cuidado con la envidia. Lo mejor de la envidia es no sentirla. ¿Me escuché? Pero también debo apartarme del envidioso. Porque esto nos enseña a esto. Y a ver, nosotros tenemos discernimiento y sabemos quién es el que, ¿sí o no? ¿Quién o quién? ¿Cierto? Y dejarle toda esta situación al Dios grande y poderoso de los cielos. Eso hizo José, eso hizo Jesús. Y José llegó y Dios cumplió el propósito en la vida de él y también cumplió el propósito en su Hijo amado, el Salvador y Redentor del mundo para la gloria de Dios. ¿Qué queremos hacer? Sigamos adelante y dejemos los envidiosos en el camino. No te pongas a discutir con ellos, ni mucho menos solamente ¿qué? Olfatéalo, discierne y sigue tú cumpliendo tu propósito, porque envidiosos siempre lo vamos a tener. Amén. Eso siempre lo vamos a tener. Por último, están los homicidios. Bueno, eso ya con un poquito más fácil como explicarlo. No creo que haya una sola noticia en las emisoras y en la radio o en la televisión que hoy no toque con este tema del homicidio. Eso no es necesario ni siquiera explicarlo. Estamos en una sociedad que se mata a todos los días. Todos los días. Y aumentan la pena y siguen matando todos los días. Y matan por codicia, y matan por envidia, y matan por celo, y matan por ira, como decíamos la vez pasada, y matan por muchas cosas más. Pero estamos en un mundo lleno de homicidio. Yo no quiero referirme de pronto a esa partecita porque ustedes todos por lo menos lo tienen en cuenta. Quiero referirme a una ampliación del concepto. A eso sí me quiero referir. Y la encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. 3:15.
No el cierre, ese usted lo entiende, ese usted lo comprende, lo ve todos los días. No lo saborea, pero lo ve todos los días. Pero no lo saborea, pero sí lo saborea algunas personas. Dice así, 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano, escuché, aló, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis, otra vez ahí, el fruto de la carne. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Homicida. Experiencia de la iglesia. Vamos a hablar de nosotros como iglesia. ¿No es cierto que hay personas que a veces usted se da cuenta que lo aborrecen? Escuché. A veces que hay personas que usted ni para qué acercarse a ella porque usted sabe que tiene una cosita ahí, una cosita. Un bichito raro, un bichito raro. Y entonces otros ya son poquito más y es el odio. Aborrecer es odiar. Hay muchas personas en la iglesia que en el pasado sufrieron muchas cosas, tuvieron muchos problemas, muchas dificultades, fueron heridos, fueron golpeados, fueron engañados, tal cosa. Y lo que nunca han podido superar es ese bichito por dentro. Que le hablen de todo el mundo, pero menos que no le hablen de ella, ni le hablen de él. Porque el solo recordar ya le revuelve un poquito el agua. Y a veces llegamos a Jesús, muchas veces llegamos al Señor Jesús, y estamos en el Señor Jesús. Y no solamente somos producto de las disensiones y divisiones y demás, sino que también tenemos esa dosis como de rechazo al otro. Y hay gente que no es que la rechazan en la iglesia, sino que ella rechaza a otros en la iglesia. ¿Está escuchando? Llega a la iglesia y entonces no le habla a uno, le habla a otro, saluda a uno, saluda a otro. Eso acontece. Aborrecimiento, odio, rechazo tiene que ver con esto. Y es cierto, muchas veces pasan cosas como esta en la parte emocional del ser humano, que de pronto no le cae bien uno a otro, pero Dios dice aquí que yo no tengo por qué aborrecer, no tengo por qué rechazar al ser humano. Yo tengo más bien que amar al ser humano. ¿Estamos aquí? No chocholearlo. No cogerlo y cargarlo como al niño y darle tetero. No, pero sí tengo que amarlo. Y recuerdo, esta era una experiencia que se vivía en la iglesia de Galacia. Entonces viene el Señor Jesús aquí a través de Dios, a través del apóstol Juan, y amplía el concepto. Así que no se quede solamente con estar condenando a aquellas personas que le quitan la vida a otro, sino que póngase en la condición que cuando usted rechaza a otro, cuando usted también está en la misma condición de un homicida. ¿Estamos aquí? Así que el que actúa así, dice la Escritura, está en duda su salvación. Mire que la cosa no es tan fácil, no es tan sencillo. Por favor, si usted tiene diferencias con alguien, yo quiero recordarte en esta mañana. Si hay personas, hombre, que no te caen bien, si hay personas que aún pasaron los años, te convertiste al Evangelio y sigues todavía con ese, mira, tienes un problema complicado. Estás reflejando de pronto que quizás eso de la salvación no está como bastante claro y Dios necesita que tú lo arregles. Es de nosotros arreglarlo y es arreglarlo ahora y es arreglarlo en estos días. ¿Estamos aquí? Donde nosotros debemos manifestar amor hacia los demás. ¿Estamos acá? ¿Qué es lo que trata del apóstol Pablo? Porque esta es la primera parte para tocar luego la última parte. Él no quería que la iglesia viviera en esas condiciones, sino que fuera una iglesia ¿qué? Viviera en el Espíritu. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Quizás nosotros hablamos de manera regada ahí, que mire que allá dice que son tantos pecados, que mire lo que dice allá, que son tantos deseos, que mire tal cosa. No, él lo que está es previniendo que la iglesia pueda hacer un examen personal. ¿No escuché? Que todas esas conductas que son expuestas en este cuarto grupo requieren hacer un examen exhaustivo de cada uno de nosotros. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Entonces no podemos esperar que otro lo haga. Somos nosotros que tenemos que hacer. Dios quiere conservar la unidad en la iglesia del Señor. Por eso debemos examinar frecuentemente tanto nuestra mente como nuestro corazón. Revisarlo de manera constante. Revisarlo.
Y ver de qué manera actuamos así o actuamos de otra distinta. Confrontar nuestro andar y nuestro pensar diario con la Escritura. Cuando nosotros hacemos eso, estamos más cerca de poder nosotros aproximarnos a aquellas personas que de una u otra manera desean vivir y caminar en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Póngase en pie, por favor. Padre, queremos darte las gracias, maravilloso y poderoso Dios. Gracias, bendito Rey de los cielos, por esta mañana. Gracias por permitirnos recordar lo que nosotros no debemos hacer. Y de suyo tú lo pides a través de tu palabra, porque estás interesado que nosotros vivamos una vida que te agrada a ti. Una vida que te honre a ti. Y te damos las gracias, mi Rey. Antes de orar por todo esto, yo quiero antes ministrar la cena del Señor. Los bíblicamente bautizados se quedan en pie, y los que no se han bautizado, que esperen que el último domingo de este mes se soluciona esto. Por lo pronto tenemos que... Padre, queremos darte las gracias, precioso y maravilloso Dios. Gracias por ser nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias, Santo de Israel, por permitirnos formar parte del reino de los cielos. Gracias porque un día saliste al camino, no saliste al encuentro. Y gracias porque ese día ha sido tan significativo para nosotros que hoy tenemos la seguridad de que formamos parte del reino de los cielos. Gracias, Señor. Gracias porque tú fuiste a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Sin ese sacrificio difícilmente estaríamos en pie. Sin ese precio pagado. Tú fuiste por nosotros, te entregaste por nosotros, cargaste con nuestros pecados y también cargaste con nuestras culpas. Tú lo hiciste, Señor, tú lo lograste. Lo que nosotros no podíamos hacer, aunque hubiéramos querido hacerlo, pero no, Dios. Como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y llegaste tú. Dios se hizo hombre, Emmanuel, vivió entre los hombres, murió por los hombres y ascendió al cielo. Fue Él el único que venció el pecado. Fue Él el único que venció la muerte. Por eso envió su Espíritu Santo para que nosotros tomáramos decisiones. La introducción de este mensaje viene atrás para que no andemos en la carne, sino andemos en el Espíritu. Porque dice la Escritura que las obras del Espíritu son contra la carne, la obra de la carne contra el Espíritu, y estos se oponen entre sí. Tú lo hiciste, tú pagaste un precio para que nosotros también pudiéramos avanzar y estar acorde con lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Tú lo vas a terminar. La Escritura dice en Marcos capítulo 14, versículo 22, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió, y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios y Padre bueno, Padre santo.
Presentamos delante de ti, poderoso y maravilloso Dios, el símbolo del pan y también del jugo de la vid. El primero que simboliza tu cuerpo, el segundo tu sangre derramada por nuestros pecados. Te rogamos, poderoso y maravilloso Dios, que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Poderoso y maravilloso Dios, y que nosotros podamos participar de la cena del Señor en esta hora, en el nombre de Jesús. Levante su mano al cielo y dele gracias a Dios, y si algo debe hablar con Él antes de participar de ella, hágalo. Y si hay alguien que de pronto se abstiene a hacerlo porque su vida ha venido con problemas, con dificultades, quiero decirle, este es el momento de reconciliarte con Él. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todo pecado, y limpiarlo de toda maldad. Dios, aquí estamos, Señor. Si tú crees que en esta hora debes pedirle a Dios que te perdone, porque has venido de manera reiterativa, incurriendo en los mismos deseos que hemos venido hablando, muchos de ellos que te alejan, que te separan, u otros más, aunque estos grupos casi recogen todas. Padre, en el nombre de Jesús, dile, Señor, perdónanos en esta hora, para poder participar en esta cena con libertad, en paz, porque una vez reconozcamos que no hemos hecho las cosas correctas, que no hemos pensado de manera correcta, y nos arrepentimos y renunciamos, hay reconciliación inmediata. Aunque no lo veas, pero la Biblia dice que sí. Solamente espera que nosotros lo hagamos. Y Dios siempre está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a limpiar. En el nombre de Jesús, para que tú puedas con libertad participar de la cena del Señor. Disfrutar de este momento especial. En el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios. Gracias te damos, Señor, por la provisión que eres tú. Fue tu vida, fue tu cuerpo el que hizo posible la reconciliación contigo, Señor. Y hoy, poderoso y maravilloso Dios, echamos mano de esa posibilidad. En el nombre de Jesús. Y reconocemos que hemos fallado, que nos hemos equivocado, pero que necesitamos de ti. Y queremos, poderoso y maravilloso Dios, que tú sigas obrando en nuestras vidas. Queremos participar en esta cena de manera limpia, sincera, Dios, en el nombre de Jesús. Poderoso y maravilloso Dios. Que sea un punto de convergencia entre el acto de la administración de esta ordenanza y la vida espiritual de cada uno de nosotros. Es una preciosa oportunidad para ponernos a tono con Dios. Es una preciosa oportunidad para reconciliarnos con Él. Poderoso y maravilloso, dejando atrás aquellas cosas que afectan la comunión con Dios, la comunión con el Espíritu. En el nombre de Jesús, precioso y maravilloso Dios y Padre bueno, Padre Santo, Dios divino. En el nombre de Jesús, maravilloso y poderoso Dios. Aleluya. ¿Pueden acercarse, por favor?
poderoso y maravilloso Dios, por ir por nosotros. Levanta el pan. Dile gracias a Dios. Señor, estamos agradecidos contigo en esta hora. Maravilloso y poderoso Dios. Santo de Israel. No es tu cuerpo que lo simboliza o representa tu cuerpo, que fue azotado. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Y lo hiciste por nosotros, tomando el lugar nuestro. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. Hermano y hermana, comamos todo el pan que simboliza o representa el cuerpo de Jesús. Comamos todos. En el nombre de Jesús. Levanta la copa y dale gracias a Dios. Porque es un privilegio el estar aquí en la iglesia, el estar vivos y el poder disfrutar de esta cena. Gracias porque un día lo que tú dijiste, que acabamos de leer, tú lo hiciste. Tú fuiste, tú moriste. Tu sangre fue derramada. Y hoy nosotros recordamos la victoria tuya en la cruz del Calvario, en favor de nosotros. En aquel momento muchos se entristecieron, pero en este momento nosotros nos gozamos. Porque si no hubiera sido por tu sangre derramada, nosotros no hubiéramos obtenido salvación. Un regalo para nosotros. Y gracias porque por amor envió Dios a su Hijo. Pero también dice la Escritura que por amor el Hijo fue a la cruz del Calvario. Y ese amor se evidenció en la salvación del ser humano. Gracias, Señor. Oh Dios amado, gracias por tu gracia. Gracias por tu amor inmerecido. En el nombre de Jesús, por la salvación inmerecida. Oh Dios, en el nombre de Jesús, levanta la copa y da gracias, Señor, porque solamente fue posible por haber derramado tu sangre por mí. Redención, liberación, sanidad, provisión, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, bebamos todo el jugo de la Biblia, simboliza o representa la sangre del Cordero de Dios. Bebamos todos. Aleluya. De cierto os digo que no beberé